En el siguiente gráfico, calcular el valor de la fuerza F para que el cuerpo de 50 newtons de peso esté en equilibrio. En la parte superior de la gráfica tenemos una superficie, que puede ser bien un techo, del cual está colgando una cuerda con un ángulo de inclinación de 30 grados. En la parte inferior, en el extremo inferior de la cuerda, hay una esfera que tiene un peso de 50 newtons y está siendo movida por una fuerza F que va hacia la derecha, de tal manera de que quede en equilibrio en esa posición y tenemos que calcular el valor de dicha fuerza para que quede justamente en equilibrio. La estrategia que vamos a utilizar para resolver este ejercicio es conocida como el teorema de Lamy, un teorema que se puede aplicar siempre y cuando en el diagrama de cuerpo libre haya concurrencia de tres fuerzas. Lo que vamos a hacer por aquí es buscar el lugar o el punto de intercepción donde están juntamente las fuerzas aplicadas en este sistema. Como notamos en la esfera, hay una fuerza que va hacia la derecha, hay una fuerza que está sobre la cuerda, que está en esta dirección, que es conocida como tensión. Y sabemos que todo objeto con masa tiene su propio peso. Entonces el peso, como siempre, será del centro de masa hacia abajo. Por lo tanto, vemos que el punto de concurrencia de las tres fuerzas se encuentra aquí, en el centro de masa. Y vamos a elaborar entonces algo parecido a un diagrama de cuerpo libre, aunque para esta situación no necesitamos necesariamente que no necesitamos que esté justamente en el eje X y en el eje Y, sino que pueden estar en cualquier posición. Entonces colocamos centro de masa aquí. El peso lo colocamos hacia abajo, ya que es su dirección. La fuerza F, que está a la derecha. Y colocamos la tensión que se encuentra aquí. Entonces, contamos ya con las tres fuerzas que aparecen en el problema. Para poder aplicar perfectamente el teorema de Lamy, lo que necesitamos es conocer los ángulos que hay entre los tres vectores. Por ejemplo, aquí, entre la fuerza F y el peso, vemos que hay un cuadrante perfecto. Entonces, cuando encontramos un cuadrante perfecto, sabemos que el ángulo de inclinación que hay por aquí, o el ángulo de apertura, es exactamente de 90 grados. Siempre que haya un cuadrante perfecto es de 90 grados. Tenemos ahora que averiguar cuál es el ángulo que hay por aquí y el ángulo que hay por acá. ¿Qué encontramos de este lado? Encontramos lo siguiente. Si aquí en este ejercicio, por ejemplo, trazamos una recta que parezca o que sea como el eje de las X, vemos que se nos ha formado aquí una figura geométrica que es un triángulo rectángulo, donde una de las propiedades de los triángulos rectángulos es que internamente tienen 180 grados, donde aquí encontramos 30 grados, aquí se nos forma un ángulo recto, que todo ángulo recto tiene 90 grados, entonces este ángulo que está aquí es el ángulo que necesitaríamos, que nos hace falta, ya vamos a ver luego por qué. A este ángulo lo llamaremos alfa. Por lo tanto, para poder calcular este ángulo, que es el ángulo faltante, lo hacemos por diferencia. Si entre los tres ángulos hay 180 grados, quiere decir que si yo a 180 grados le resto 30 grados, este ángulo conocido, menos 90 grados, que es el otro ángulo conocido, me va a dar el ángulo que yo no conozco, que sería el ángulo alfa. Entonces, al restar 180 menos 30 menos 90, el ángulo alfa tendrá un valor numérico de 60 grados. Quiere decir entonces que aquí hay 60 grados. Por lo tanto, en mi gráfica que yo he formado aquí, voy a colocar esos 60 grados. Ahora, ¿60 grados es el ángulo que yo necesito? No. Sin embargo, yo sé que en esta apertura de aquí debo considerar el ángulo que he conseguido aquí y esto que es un cuadrante perfecto, que aquí ya sabemos que hay 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale la apertura de aquí hasta acá? Equivale a sumar los dos. Es decir, si sumamos los 90 grados que corresponden a este cuadrante perfecto más los 60 grados que hemos conseguido, tendremos que el ángulo formado desde aquí hasta acá será un ángulo de 150 grados. De esa manera entonces tenemos ya dos ángulos, este de 150 y este de 90 grados. Finalmente nos haría falta el ángulo de aquí. ¿Cómo lo conseguimos? Aquí, si empezamos a tomar en cuenta desde el vector f y damos la vuelta completa,
toda circunferencia tiene 360 grados. Quiere decir entonces que este ángulo que nos hace falta lo podemos sacar por diferencia. Es decir, al total, a la vuelta completa que son 360 grados, le debo restar los ángulos que ya conozco. Es decir, debo restarle 150 grados y debo restarle los 90 grados. Entonces, a ese valor que conseguimos será justamente el ángulo que esté en este lado de aquí. El ángulo buscado será entonces de 120 grados. De esa manera entonces tenemos los tres ángulos que necesitamos. Ahora sí, con información completa vamos a aplicar el teorema de Lamy. ¿Cómo se aplica el teorema de Lamy? Tenemos que formar fracciones donde el numerador será el vector fuerza y el denominador será seno del ángulo que le dé la espalda o que esté detrás de ese vector. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. La primera fuerza que voy a considerar será colocar por aquí tensión. Y a esa tensión yo la voy a dividir para el seno del ángulo que está detrás de esa flecha. Esta es la flecha de tensión. ¿Cuál es el ángulo que está detrás? Es el que está aquí, el de 90 grados. Estos están a los costados, este está detrás. Colocamos sobre seno de 90 grados. Esto será igual y así mismo hacemos con las otras fuerzas. Por ejemplo, podemos colocar por aquí el vector peso. Todo esto sobre el ángulo que está detrás. El ángulo que está detrás de la flecha sería 120 grados. Entonces, dividido entre seno de 120 grados. Finalmente, hacemos lo mismo con la última fuerza. Igualamos las tres fracciones. Sería el vector F. Todo esto sobre el ángulo que está detrás de la flecha de ese ángulo. Como este es el vector F, detrás está 150 grados sobre seno de 150 grados. Y esta expresión que hemos conseguido aquí es lo que se conoce como teorema de Lamy. En el ejercicio nos piden calcular el valor de la fuerza F. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Primero, debo buscar la fracción donde tenga la información completa. Por ejemplo, la tensión no es un valor que conocemos. El peso sí. Como yo conozco el peso y el ángulo que es de 120, quiere decir que esta fracción la tengo completa. Acá, en cambio, conozco el ángulo de 150, quiere decir que solamente nos falta la fuerza. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿O cómo se aplica el teorema de Lamy? Debo elegir dos fracciones, una completa y una incompleta. Esta será mi fracción 1, fracción 2 y fracción 3. Por lo tanto, vamos a elegir la fracción 2 y la fracción número 3. Escribimos entonces como peso sobre seno de 120 grados debe ser igual solamente a la fuerza F sobre seno de 150 grados. Solamente debo utilizar dos, la fracción completa y la fracción donde está el valor que yo tengo que calcular. Veamos qué conocemos. El peso ya es conocido. El problema me dice que el peso es de 50 newtons. Por lo tanto, despejamos F. El seno, que está dividiendo, pasa al lado contrario a multiplicar. Tendríamos entonces peso que vale 50 newtons. Todo esto por seno de 150 grados. Lo dividimos para el seno de 120 grados. Entonces, esto será igual a la fuerza F. Entonces, la fuerza F que me pide el problema tendrá un valor numérico de 28.87 newtons. Y con eso le damos entonces solución a este problema.